Resumen sobre el aborto y las técnicas. Introducción. Habiendo conocido el proceso tan maravilloso y perfecto del inicio de una nueva vida humana y su desarrollo dentro del vientre materno, comprendemos ahora por qué el aborto es uno de los crímenes más atroces que el ser humano puede cometer. Siendo explícitos, sin tantos decoros ni tecnicismos, el aborto se refiere al término de un embarazo. Hay abortos que suceden de una manera espontánea y otros que buscan deliberadamente la muerte del embrión o bebé. Aborto provocado. Ahora bien, cuando se da la terminación del embarazo de una forma intencional, ya no podemos hablar de un aborto espontáneo, sino de un aborto provocado, porque eso es terminar deliberadamente el embarazo de una manera que asegure que el embrión o el feto no sobreviva. Benson R., o como lo dice Mosby, es la interrupción intencional del embarazo antes de que el feto se haya desarrollado lo suficiente como para vivir fuera del claustro materno. Además de las consecuencias físicas y psicológicas que puede traer consigo el aborto provocado, este conlleva una falta grave a nivel moral y espiritual e incluso legal porque se ha procurado la muerte de un ser humano. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos puntos para poder dimensionar lo atroz que es el aborto y el impacto que alcanza en las personas involucradas. También profundizaremos en sus consecuencias tanto físicas como médicas. Técnicas para efectuar abortos. Tristemente, a lo largo del tiempo se han desarrollado distintos métodos para efectuar abortos y cada uno de estos muestra lo inhumano que puede ser el llegar a ser el hombre con tal de impedir una vida, y no solo por el simple hecho de que atenta directamente contra la vida del que no ha nacido, sino por la forma en la cual lo hacen. Además es importante mencionar que el no nacido sí siente y recuerda el dolor que le producen todos estos procedimientos. Punto 3.1. Técnicas quirúrgicas de aborto. Inciso A. Aborto por succión y legrado. El fin de esta técnica es dilatar o abrir el cuello de la matriz con un instrumento llamado dilatador uterino. Después de dilatar el útero, se aspira con una cánula, que es un tubo plástico y hueco conectado a una bomba que es tipo aspiradora a través de una manguera flexible. Luego, con otro instrumento que es llamado legra, que es como una cucharilla, se realiza un raspado para extraer todos los restos del embarazo, o sea que se limpia la cavidad de los restos fetales y placentarios. Y esa técnica se aplica en las primeras 10 semanas del embarazo. Inciso B. Aborto por dilatación y curetaje. Cuando el feto ya tiene más de 10 semanas y ha entrado en el segundo trimestre, entonces ya no es posible realizar una succión, por lo que los que se dedican al aborto, llamados abortistas, emplean la técnica conocida como la dilatación y curetaje. Y luego de lograr la dilatación, entonces se introduce una cuchilla afilada para desgarrar al bebé en pedazos. Lo desprenden de su base y por último se realiza el legrado. Inciso C. Aborto por dilatación y evacuación. Cuando el feto tiene ya una edad de entre 12 y 20 semanas y su tamaño no permite que se realicen las técnicas que se describieron antes, los que se dedican al aborto u abortistas emplean este método. Al igual que los dos métodos anteriores, se inicia con la dilatación y luego se succiona el líquido amniótico. Por último, se utiliza una pinza con la que se agarra al bebé y se le va desmembrando y retirándolo por pedazos, hasta que queda de último la cabeza, que se tritura con la pinza, eso también para extraerla por pedazos. Inciso D. Aborto por nacimiento parcial. Este método se utiliza para matar a los bebés que ya están en la última etapa del embarazo y que ya es médicamente viable que el bebé nazca. En este método, el que se dedica al aborto o abortista es guiado por la ecografía y agarra por los pies al bebé con las pinzas y con sus manos extrae del canal genital de la madre el cuerpo del bebé, excepto la cabeza. Luego, clava sus tijeras en la región occipital del bebé e introduce un catéter en el agujero, a través del cual vacía el cerebro por succión. Una vez destruida y succionada la cabeza,
la extrae del útero. Este procedimiento asesino es en realidad un infanticidio, porque el bebé ya es viable y la gran mayoría de estos abortos se hacen en el quinto y sexto mes del embarazo. En la actualidad, los avances de la medicina han logrado que niños nacidos con 22 semanas de gestación, o sea, menos de 6 meses, sobrevivan. Por lo que se está matando a un bebé que ya está en la capacidad de ser dado a la luz, lo que convierte a este método en uno de los más abominables. Y no por eso quiere decir que los descritos anteriores o que se describirán después sean menos abominables. Inciso E. Aborto por histerotomía u operación cesárea. Este aborto se realiza durante los últimos 3 meses del embarazo y consiste en realizar una cesárea, pero no con el objeto de salvar al bebé que está por nacer, sino para matarlo directamente o sacarlo del vientre materno y dejarlo morir. Estas técnicas tienen graves complicaciones con la anestesia, que por lo regular es aplicada por anestesiólogos o técnicos de no muy buena reputación y que buscan ganar el dinero fácil. Además, por su falta de ética profesional, suelen cometer graves faltas como aplicar una sobredosis o cualquier otro error técnico que puede provocar grandes complicaciones. Se dan infecciones serias por el uso de instrumentos que están contaminados, que los abortistas utilizan una y otra vez. A veces ni siquiera los limpian ni los desinfectan. La mayoría de los pacientes necesitan otra operación para eliminar sus infecciones que se pueden generar en el útero y en los ovarios. Esto muchas veces deja a la mujer sin ninguna oportunidad de quedar embarazada de nuevo, es decir, la deja estéril. Además, una de las mayores complicaciones que se puede dar en un aborto provocado es perforar el útero durante el procedimiento. Y si esto sucede y no se acude a un hospital a tiempo, entonces comienza a haber un sangrado severo, y esto termina costando 2 vidas, la del bebé y la de la mamá. Punto 3.2. Técnicas químicas de aborto. Es decir, primer punto, inciso A, aborto por inyección salina. Se utiliza después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé se extrae, inyectándose en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esa solución. Eso le producirá la muerte 12 horas más tarde, por envenenamiento, por deshidratación, por convulsiones, por hemorragia del cerebro y de otros órganos. Esta solución salina produce dolorosas y graves quemaduras en la piel del bebé. Unas horas más tarde, la madre comienza, entre comillas, lo que llamaríamos el parto, y da a luz a un bebé que está muerto. A veces el bebé nace vivo, por lo que lo dejan allí, sufriendo hasta que muere. Inciso B. Aborto por inyección intracardíaca. En este método, aproximadamente a las 16 semanas de embarazo, por medio de imágenes de ecografía, se sitúa al bebé guiando una aguja larga hasta el mismo corazón. La persona que lleva a cabo el procedimiento inyecta cloruro de potasio o algún otro líquido que le causa en forma inmediata un paro cardíaco al feto. Posteriormente, al cabo de algunos días, la madre va a dar a luz a un feto que estará muerto, o bien se acelera el proceso por una dilatación cervical seguida de inyecciones de prostaglandinas o de ácido prostanoico. Inciso C. Aborto por prostaglandinas. En las técnicas de dilatación generalmente inyectan o administran la oxitocina a través de sueros. Esta es una hormona sintética que estimula la contracción del músculo uterino, tal y como sucede en el trabajo de parto, y al lograrlo, dilatan el cérvix para después hacer el legrado. Algunas veces también se utilizan derivados de prostaglandinas, que son sustancias o componentes que también producen contracciones uterinas y por lo tanto dilatación y apertura del cuello de la matriz. En este método se administran las tabletas cuya base es una prostaglandina que contiene el componente genérico misoprostol.
el cual provoca las contracciones del útero para que el embrión o el feto sea expulsado. Inciso C1. Misoprostol. Desde hace varios años existen medicamentos en el mercado farmacéutico cuyo componente principal es el misoprostol. Es un principio que es genérico y era utilizado para la gastritis. Cuando estas personas se dieron cuenta que provocaba dilatación del cérvix, se comenzó a utilizar como un abortivo y actualmente es utilizado mayoritariamente con este fin. En Guatemala, el costo actual de 30 tabletas de este medicamento a base de misoprostol ronda los 2.400. El costo, antes de que este medicamento se utilizara solo para la gastritis, era de 70. Aproximadamente, además de ser un abortivo, el misoprostol también puede causar graves efectos secundarios en la mujer, como sangrado excesivo, calambres, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. Esta técnica es la que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha catalogado como el aborto sin riesgo y es la propuesta que han querido emplear en sus planes de educación sexual y control natal. Este aborto sin riesgo, entre comillas, consiste en dar a tomar o colocar vaginalmente una o varias tabletas de misoprostol. Esto logra la dilatación del cérvix en pocos minutos y luego utilizan el aspirador manual endouterino, por sus siglas AMEU. El AMEU es una jeringa al vacío, que en la punta tiene una sonda delgada. Cuando se ha logrado dilatar el cérvix, se introduce en el útero, se aspira el feto, que en ocasiones llega a tener hasta 14 semanas. Para este método ya no se necesita de un quirófano, ni tampoco de anestesia, ni tampoco de un médico. Lo puede utilizar, por ejemplo, una comadrona, un técnico, un promotor de la salud, o alguien que no tenga trabajo y que encuentre en esto una forma fácil de hacer dinero. La píldora anticonceptiva, inciso D. Todas las píldoras que son mal llamadas anticonceptivas funcionan de una manera similar. ¿Y por qué es mal llamada anticonceptiva? Porque este es uno de sus efectos, pero no el único. Estas píldoras contienen un derivado hormonal llamado levonorgestrel, y este genera 3 efectos. Un efecto ovulatorio, es decir, que evita que la mujer ovule. Cambia el moco cervical para que los espermatozoides no puedan alcanzar al óvulo. Evita la implantación del embrión ya concebido. Cuando los dos efectos anteriores, que sí son propiamente anticonceptivos, faltan, es decir, cuando se da la fecundación, estas pastillas generan el efecto de evitar que el embrión pueda implantarse en el útero para que sea expulsado del cuerpo, y este es propiamente un efecto abortivo. La píldora anticonceptiva actúa engañando al cuerpo de la mujer al mandar la señal de que está embarazada permanentemente. Así altera su sistema reproductivo. Si del 3% al 5% de las mujeres que toman esta píldora reportan embarazos, entonces, ¿cuántas más van a estar teniendo ovulaciones? Y de estas, ¿cuántas van a estar concibiendo una nueva vida y perdiendo al embrión por su efecto abortivo? Este efecto es debido a los cambios bioquímicos en los niveles de las interleuquinas, que son moléculas necesarias para la implantación. Wilkes J. The Impact of the Pill, Ethics in Medicine, 2000. Los riesgos en la mujer causados por la píldora debido a la progesterona y el estrógeno sintético son múltiples, según la doctora Angela Lanfranchi, presidenta del Instituto de la Prevención del Cáncer de Mama. Algunas maneras en las que la píldora puede matar a la mujer son: en primera instancia es que hace que la sangre se coagule, pudiendo hacer que se formen coágulos en el cerebro o desplazándose estos de las piernas a los pulmones. Segunda instancia es que facilita la contracción de infecciones letales, como el virus del papiloma o el
virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA. Causan cáncer. La píldora pertenece al grupo A de los cancerígenos y es alta en probabilidades cancerígenas para los seres humanos. Cáncer de pecho, cervical, de hígado o de acuerdo con la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas. En 2009, Dole indicó un 320% del aumento del riesgo de la cáncer triple negativo en mujeres que tomaron esta píldora, que esa es la variedad del cáncer de pecho más difícil de tratar y más mortal. Lanfranchi Angela, la píldora mata, Breast Cancer Prevention Institute, 2012. En el año 2008, el científico austriaco Karl de Gerasi, uno de los inventores de la progestina norestiterona número 19, esa es la primera píldora de control de la natalidad. Declaró al diario Der Standard que la creación de la píldora había resultado en una catástrofe demográfica para el mundo entero, haciendo referencia a que el desequilibrio poblacional actual se origina en su invención. Datum. El coinventor de la píldora anticonceptiva siente la catástrofe demográfica originada, 2009. Puede ser visto en línea y está disponible en www.datum.org.ar. Inciso E. La píldora del día después, o PDD. Se conoce comúnmente como la píldora del día después o del día siguiente, de la mañana siguiente, o pastilla de emergencia o método postcoital. Se utiliza dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual, y esto para evitar el embarazo. Al igual que el implante y la inyección anticonceptiva, utilizan los mismos métodos que la píldora anticonceptiva, pero en dosis de hormonas sintéticas mucho mayores. Al contener dosis más altas de estrógeno sintético y de progesterona sintética, aumentan considerablemente los riesgos y las consecuencias físicas en la mujer. Lamentablemente estas píldoras están al alcance de cualquier persona, inclusive niñas y adolescentes, porque se venden en cualquier farmacia o droguería o almacén de cadena a nivel nacional. Es importante saber que si estas pastillas son usadas cada vez con mayor frecuencia, su efectividad anticonceptiva va disminuyendo en la misma medida, por lo que las probabilidades de que puedan generar un aborto son cada vez mayores, y esto sin que la madre se entere. Inciso F. La RU 486. Su nombre se debe a que el laboratorio Russell U. Claff, en el número de proyecto de investigación 38486, produjo este fármaco. Esta droga imita la progesterona, la hormona que da la señal para que el útero se vuelva receptivo al embrión, es decir, óvulo fecundado. Es decir, que la RU 486 contiene una progesterona análoga, es decir, impostora, que se enchufa en los receptores de la progesterona del útero, pero que no entrega el mensaje que la progesterona natural sí transmite. A estas hormonas impostoras se les llama generalmente antihormonas. Una vez que esta antihormona ha ocupado los receptores de la progesterona, al blastocito, es decir, el embrión, cuando está en el proceso de implantarse en el útero de su madre, se le va a negar la implantación porque la placenta, que es la fuente del alimento y el oxígeno, no se logra adherir al endometrio. Entonces ese blastocito sencillamente va a morir y es expulsado al cabo de varios días. Sin embargo, para obtener una alta eficiencia abortiva, la RU 486 se utiliza conjuntamente con una prostaglandina, que es usualmente un misoprostol, que prepara al útero para expulsar al bebé que no ha nacido. De hecho, la RU 486 tiene una eficacia del 80% cuando se utiliza sola, y alrededor del 95% cuando es acompañada de 1 o 2 inyecciones posteriores de prostaglandinas. Es importante darse cuenta
de que los mecanismos de acción de la RU486 y de las prostaglandinas funcionan para matar a los niños que no han nacido en las 7 primeras semanas del embarazo. Es decir, que puede actuar antes y después de la implantación. Los efectos más recurrentes que se han registrado por el uso de este fármaco son las hemorragias vaginales de hasta 2 semanas de duración, lo que conlleva dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, fatiga, consecuencias cardiovasculares, retención del feto ya muerto y, en el peor de los casos, sí, la muerte de la madre. Por todas estas razones, la RU486 se restringe únicamente a uso hospitalario y no se puede utilizar como abortivo, aunque tristemente la realidad es que sí se utiliza para este fin. Lamentablemente estas píldoras siempre estarán al alcance de cualquier persona, al menos en la actualidad. Inciso G. El dispositivo intrauterino o DIU. Dentro de esta gama de dispositivos se encuentra la T, de cobre, y el anillo, los cuales se introducen en el útero de la mujer para obstaculizar la fecundación, es decir, los DIU. También contienen progesterona sintética y actuando química y mecánicamente para impedir así la anidación del óvulo que ya ha sido fecundado en el útero. Esto constituye un efecto abortivo. Así prensa, efectos abortivos de algunos anticonceptivos, puede ser visto en línea y está disponible en asiprensa.com. El efecto abortivo, que es generado químicamente, se produce a causa de la aceleración en el transporte del óvulo fecundado a través de las trompas. Al llegar al útero, sin estar capacitado éste para recibir al nuevo ser y continuar con su desarrollo, lo expulsa. También producen la destrucción por lisis del blastocisto, el ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, así que desplazan mecánicamente del endometrio, que es la capa que recubre internamente al útero, al blastocisto ya implantado en él, y así impiden la implantación debido a la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y al decir cuerpo, nos referimos a ese cuerpo extraño que se produce en el endometrio. Así alteran el proceso de la maduración y la proliferación del endometrio, afectando la implantación. Hatcher R. Atrosel, Tecnología anticonceptiva, edición internacional, páginas 359 a 369. El Dr. Lloyd J. Duplantis, presidente de The Pharmacists for Life International, explica que el mecanismo del DIU es generalmente presentado por los fabricantes como desconocido, dando así al usuario una información amplia y engañosa para esconder su efecto abortivo. También explica que de cada 100 mujeres que utilizan este dispositivo, 16 mujeres resultan embarazadas, y que el índice de embarazo ectópico es 10 veces mayor que el de la población en general. Si el DIU presenta un 16% de falla, entonces ¿cuántos casos más existirán en donde el óvulo es fecundado, pero no logra la implantación, generando así un aborto? Lloyd J. Duplantis, Pharmacists for Life, los dispositivos intrauterinos, puede ser visto en línea, está disponible en asiprensa.com. En 1960, el mecanismo no era claro, pero con el avance del conocimiento, esta acción ha sido mayormente dilucidada. Los médicos tienen la responsabilidad ética de informar a sus pacientes sobre la acción abortiva del DIU. Hilgers T. An Evaluation of Intrauterine Device. Reporte St. Louis, Missouri. Departamento de Obstetricia y de Ginecología. Universidad de San Luis, Escuela de Medicina. Existen también numerosos casos registrados de perforación uterina por la causa del DIU. La doctora M. Francesca Kearns explica que las investigaciones del uso del DIU durante la lactancia indican un aumento en el número de las perforaciones uterinas. Hardwell S. Schisselman, S. Risk of Uterine Perforation
among users of intrauterine devices. Obstetrics and Gynecology, 1983, pages 31 to 36. Además de los efectos anteriores, el DIU puede causar embarazos ectópicos o abortos espontáneos y defectos congénitos y embarazos sépticos. Para usar el DIU, inevitablemente se necesita de la intervención de un profesional de la salud en el que recae la misma culpabilidad por el hecho de que tendría una culpabilidad moral. Y eso pasaría al sufrir la mujer un aborto provocado por este dispositivo. Norplant. Este es un inyectable de progesteronas o progestágenos, un derivado de la progesterona que tiene un efecto abortivo. Es un implante subcutáneo que se introduce en el brazo de la mujer haciendo una incisión de unos 15 centímetros por encima del codo para introducir 6 cápsulas en forma de abanico. Estas cápsulas van liberando gradualmente el mismo derivado hormonal que el de las pastillas del día después, es decir, levonorgestrel, por lo que tiene los mismos efectos que las PDD, el inhibir la ovulación, el espesar el moco cervical, y si se dio la concepción, alterar al endometrio para que el embrión no se pueda implantar. Su tasa de efectividad real es la más alta de todas, 99%, por lo que podríamos deducir que la mayoría de las mujeres que han utilizado este método han tenido un aborto y como mínimo, y nunca se han enterado. Y mientras más frecuente hayan sido las relaciones sexuales, más aumenta la probabilidad de que se haya fecundado un óvulo, que luego por los efectos del inyectable es expulsado del cuerpo de la madre sin que ésta ni siquiera se haya dado cuenta. Los riesgos del Norplant son mucho mayores que los de una píldora, que sea anticonceptiva, pues la dosis hormonal es desproporcionalmente mayor y a esto se suma el hecho de que una vez implantado no se puede detener los efectos colaterales causados, además de los riesgos. Y nos referimos a los riesgos correspondientes a la intervención quirúrgica al implantarlo y retirarlo. Este procedimiento resulta muy difícil porque los dispositivos se recubren de tejido fibroso y se integran gradualmente en el brazo. En la India y en otros países donde hay mucha pobreza, organismos que han introducido este mecanismo como la USAID y Salud Familiar Internacional han llegado a sobornar a las mujeres para su implante y les dan instrucciones de no informar de sus efectos secundarios. Cuando muchas de las mujeres empiezan a experimentar los efectos colaterales y a enfermarse y han solicitado que se les extraiga el implante, los médicos de esas instituciones se niegan bajo la amenaza de que tendrían que devolver el importe del implante, que es de un alto costo. Ante este panorama, muchas de ellas no logran que se les retire y terminan sufriendo los daños que nunca fueron reportados en los informes clínicos. Los efectos adversos más recurrentes que experimentan estas mujeres son la irregularidad en los ciclos menstruales, migrañas, aumento de peso, depresión, acné, cólicos abdominales. Y eso por decir pocos. A pesar de que los promotores del Norplant aseguran que su eficacia es muchísima y que minimizan casi al punto de negarlo los efectos adversos, la evidencia médica ha demostrado lo contrario. De hecho, la empresa American Home Products, fabricante de Norplant, en mayo de 1999 reconoció que el producto sí es peligroso e incluso propuso un acuerdo extrajudicial a las casi 40,000 mujeres que lo demandaron por los efectos colaterales del mismo. Noticias Globales, USA y Reino Unido reconocen los daños causados por el Norplant y puede ser visto en línea en www.noticiasglobales.org. Estas mujeres a la empresa fabricante le entablaron 3.732 juicios colectivos a nivel nacional por haber sufrido daños de diversos tipos que no fueron advertidos por los laboratorios. Inciso I. Implanon. Es un pequeño tubo flexible que contiene progesterona sintética y se inserta bajo la piel, como el Norplant, pero este no contiene estrógeno,
Su efecto puede durar hasta 3 años y provoca los mismos efectos en la mujer que la píldora anticonceptiva. Algunos efectos secundarios de este implante son la trombosis en las piernas, en los pulmones, en el cerebro, en el corazón y en los ojos. El acné, las alteraciones en la menstruación, al igual que los anticonceptivos anteriores, cambios de ánimo, depresión, cáncer de seno, dolores de espalda y de estómago, dolor de senos, embarazos ectópicos, estos cuando ocurren fuera del útero, y que pueden causar sangrados internos severos o hasta la muerte. Infecciones virales tales como los resfriados, dolores de garganta, sinusitis, síntomas similares a los de la gripe. Presión arterial alta, problemas de vesícula, quistes ováricos, tumores de hígado, sangrado irregular e impredecible, vaginitis, y es decir, inflamación de la vagina. Algunos efectos secundarios de este implante son los antes mencionados y son demasiado peligrosos. Inciso J. Depo-Provera, es decir, la inyección de los 3 meses. Actuando con los mismos componentes que la píldora, se han registrado los siguientes efectos secundarios: mal funcionamiento o enfermedad del hígado, retrasos largos e impredecibles del regreso de la fertilidad, anormalidades genitales intrauterinas, masculinas o femeninas en el feto, durante el primer trimestre del embarazo, tumores malignos del seno, dolor e inflamación y sangrado de los pezones, osteoporosis, parálisis, posibilidad de cáncer cervical y probables problemas psicológicos, convulsiones, problemas de visión, trombosis retinal, escleroderma, serias alteraciones de ciclos menstruales, dolor severo abdominal, pequeño deterioro de la tolerancia a los carbohidratos, taquicardia, tromboflebitis, hiperplasia endometrial, quistes vaginales, varices, trombosis de venas, y eso por mencionar unos pocos. Inciso 3.3. Técnicas populares. En los países en que está prohibido el aborto, como es el caso de Guatemala, estos se efectúan clandestinamente por personas sin mayores conocimientos médicos, como las comadronas, por ejemplo, que utilizan métodos conocidos como técnicas populares. Una de las más utilizadas es colocar una sonda o un tipo de vendaje contaminado en la vagina. Esta contaminación provoca infecciones a nivel vaginal, luego uterinas y después infecta al bebé. La reacción en cadena de estas infecciones provoca que el cuerpo de la madre termine expulsándolo, provocando así el aborto. Uno de los grandes problemas de este método, además de la grave falta moral y legal, pues eso es un asesinato, es que siempre quedan restos del embarazo en el interior de la mujer, por lo que se hace necesario efectuar un legrado, y entonces debe ser trasladada rápidamente al hospital y recurrir a un gasto mayor, y muchas veces acuden a estos métodos por falta de los recursos económicos para pagar un aborto, además de poner su vida en riesgo. La región primera de la que vamos a tratar es Asia. En cantidad de millones se han producido 27,3 abortos. África. En cantidad de millones, 6,4 abortos. América Latina. En cantidad de millones, 4,4 abortos. Europa. En cantidad de millones, 4,2 abortos. Norteamérica. En cantidad de millones, 1,4 abortos. Y Oceanía o Australia, en cantidad de millones, 0,1 abortos. Las cifras de las que estamos hablando no son solamente números, son seres humanos que no se pudieron defender. Células madre. Cualquier óvulo fecundado es un ser humano llamado embrión. Utilizar a estos seres humanos para experimentos es utilizar humanos en experimentos y negarles la posibilidad de vivir. No es lícito bajo ninguna circunstancia utilizarlos. Antes de contestar esta pregunta es necesario profundizar en la valoración moral de la obtención de células madre, ya sea por la clonación o por embriones obtenidos por fecundación in vitro. Aquí se presentan dificultades tanto científicas como éticas. Inciso A. Dificultades científicas. Hay manipulación artificial. No es lo mismo la manipulación de órganos y tejidos que la de un embrión humano. La obtención del embrión humano pasa por muchas pruebas, fracasos y abortos, y por ahora
No se logra su maduración y crecimiento más allá de su etapa de blastocisto, correspondiente aproximadamente al quinto día. En la clonación de la oveja Dolly, obtenida por Jan Wilmot en 1996, tuvieron que ser fecundadas 277 óvulos, con los consiguientes fracasos, de tal manera que se dieron muchos abortos de los embriones de esta especie animal. Lo mismo sucede en el caso de la obtención de embriones humanos que son clonados, aunque no sea con una finalidad reproductiva, sino terapéutica o para investigación científica. En el caso de la fecundación in vitro, se logran algunos embriones no utilizados que o se desechan y abortan o son poco manejables al igual que las células madre. La mujer sufre físicamente por la complejidad de los procedimientos, como el de la sobreestimulación, y por los abortos espontáneos de los embriones que logran implantarse pero que no llegan hasta el nacimiento. Inciso B. Implicaciones éticas. El embrión, antes de su implantación, es un ser humano autónomo, con sus potencias en desarrollo animado y por tanto está sujeto, y es un sujeto en sí mismo, y es espiritual y es personal, aunque no tenga el ejercicio y las funciones de una persona adulta. Al igual que un bebé recién nacido o que un niño de 4 o 5 años, merece todo el respeto a su vida y a su dignidad. Aun cuando haya un interés positivo y una finalidad terapéutica, como lo es querer curar enfermedades con células madre embrionarias, la razón terapéutica no puede estar por encima de la vida y de la dignidad correspondiente a la condición humana del embrión. De lo contrario, enfrentaríamos una ética utilitarista que justificaría cualquier medio, y en este caso la destrucción de la vida humana para obtener el fin que se persigue. Fecundación in vitro, FIV. Steptoe y Edwards, doctores ingleses, lograron en 1978 el nacimiento de una niña, Louise Brown, por medio de FIV o FIVET, obteniendo un embrión que luego fue transferido a la matriz de la madre de Luisa, quien no podía tener descendencia a causa de infertilidad debido a la obstrucción de trompas. El Dr. Edwards recibió por este aporte científico el Premio Nobel de Medicina en 2010. En 1996, 18 años después de haber nacido Luis, ya habían nacido en el mundo más de 300.000 niños concebidos de manera similar. La FIV desde hace algunos años se realiza en Centroamérica y, para ser exactos, en países como Guatemala y Nicaragua. Este mecanismo es abortivo porque se toman varios óvulos y se fecundan, y el resultado son varios embriones o seres humanos. El médico posteriormente toma los embriones que considera y desecha o congela los otros. Durante el proceso se mata a varios embriones y los que son puestos en el vientre de la madre pasan por un proceso riesgoso que pone en peligro la integridad al estar dentro de una jeringa y fuera de la madre en esta vulnerable etapa. Existe también la FIVTE, que consiste en la misma fecundación in vitro, pero con transferencia de embriones, y consiste en 3 pasos. A. La obtención del óvulo u óvulos, con o sin tratamiento hormonal en la mujer, próximos a su maduración, extrayéndolos de la cavidad abdominal, y luego la obtención de espermatozoides de semen logrado generalmente por masturbación. B. La FIV, propiamente dicha, es decir, la puesta en contacto del óvulo con el espermatozoide y el logro del proceso de fecundación junto con las primeras divisiones celulares. C. Finalmente, la transferencia embrionaria o TE o trasplante del incipiente embrión humano después de pocas horas al interior del útero para que ésta se realice ahí su proceso de anidación y continúe su crecimiento y desarrollo embrionario. Al perfeccionarse la técnica, se pueden obtener varios óvulos y embriones para no tener que repetir la operación por fallos en la obtención de ovocitos o por pérdidas de embriones en la transferencia al órgano materno. Los fines principales son sobre todo la resolución de problemas de esterilidad femenina, principalmente de obstrucción de trompas, donde la terapia alternativa de microcirugía tubérica ha tenido pocos resultados favorables, y esterilidad masculina. Embriones congelados y su utilización experimental. Los embriones congelados son seres humanos vivos mantenidos en estado de hibernación de la FIV. Se acumulan embriones congelados sin una perspectiva clara de destino o como material de investigación.
Desde 1978, la congelación de los embriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro han sido una práctica habitual y existen más de 1.500.000 embriones congelados en todo el mundo. Como es de esperarse, mantener embriones en un estado en que no debería ser el habitual para su supervivencia y desarrollo trae consigo consecuencias físicas negativas. Las clínicas de fecundación in vitro señalan que la tasa de supervivencia embrionaria tras la descongelación oscila entre el 50% y el 70%. Sin embargo, la tasa de anidación posterior a la descongelación es mucho más baja. Se han obtenido tasas de anidación de 4 al 7%. Inseminación artificial. Consiste en depositar espermatozoides en los genitales internos femeninos para lograr el embarazo prescindiendo del acto sexual, ya sea porque este es imposible o porque se pretende mediante un procedimiento técnico facilitar el proceso de fecundación. Y esta técnica es más antigua que la FIVET, porque en 1785 el francés Tourette logró la primera inseminación artificial exitosa en su propia esposa. En 1884 el también francés Pancoast logró la primera inseminación artificial con semen de un donante exitosa. En la actualidad, debido a la inseminación artificial, se han creado los bancos de semen, donde se mantiene congelado el semen para que no pierda su capacidad fecundante, y con ello logran una mayor difusión de la inseminación artificial con semen del cónyuge, o inseminación artificial cónyuge, o IAC, como de la inseminación artificial con semen de un donante distinto del cónyuge, o IAD, y sobre todo de esa última opción. El porcentaje de éxito de la IAD está alrededor del 60% y el de la IAC, en el porcentaje de embarazos obtenidos, se sitúa en el 25%. El procedimiento consta de 2 pasos. La obtención del semen y el procedimiento más sencillo y que da mejores resultados es la masturbación. El semen se congela en los bancos de semen a temperaturas de hasta 196 grados centígrados. Cuando es necesaria su utilización, se realiza el proceso de descongelación. La inseminación es la introducción del semen en el interior de las vías genitales de la mujer durante los días de ovulación. Valoración moral de la fertilización in vitro e inseminación artificial homóloga. Son también inmorales e ilícitas por razones semejantes a la valoración anterior, y se da una separación entre el aspecto unitivo y procreativo que son propios del acto conyugal, por lo que va en contra de los fines naturales del matrimonio según el plan de Dios. La unión de los esposos no es solo física, es sobre todo afectiva y espiritual, puesto que es una unión de personas y no de animales. Al realizar la fecundación fuera de la unión conyugal, se le priva del significado y de los valores personales si no es realizado de esta manera. Ni siquiera podemos hablar del amor verdadero ni de la dignidad, aunque haya una concepción, como sucede en la prostitución, en la violación o en el abuso egoísta contra la voluntad de la pareja. La FIVET homologa y eso se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges y por medio de gestos de terceras personas, cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención. Así que se confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Una de la tal relación del dominio es en sí contrario a la dignidad y a la igualdad que debe de ser común entre padres e hijos. En particular, la FIVET homóloga se da también el peligro de abortos de embriones en el ser transferidos, o se da el caso de que algunos vengan desechados o congelados para ulterior investigación. A este argumento le podemos añadir una razón de carácter personal, que es la situación de la mujer y el sufrimiento, y el dolor moral que experimenta por la manipulación física de los embriones y eventualmente por la pérdida de bebés durante el embarazo. Tomemos el siguiente ejemplo para ilustrar lo que hablamos. Una joven estudiante universitaria se sometió a una FIVET en la que el médico logró fecundar 3 óvulos desechando 2 en un total de 5, e hizo la transferencia de los 3 embriones logrados al útero, obteniendo su anidación. Al 6º mes de embarazo perdió uno y al 8º más perdió el segundo, logrando que naciera solo el tercero. Aun cuando se trató de abortos espontáneos, la joven madre conservaba un sentimiento de culpabilidad por todo lo sucedido.
Hay parejas que se encuentran en la imposibilidad de tener descendencia por esterilidad. Una solución estaría en el recurso de la técnica llamada transferencia intratubárica de gametos o TIG, la cual facilita la procreación sin sustituir el acto conyugal. Más adelante se va a explicar en términos generales en qué consiste esta técnica. Otras técnicas de reproducción asistida. Se denomina reproducción asistida a un amplio grupo de técnicas encaminadas a facilitar la unión de los gametos masculino y femenino con la finalidad de producir un hijo para parejas que tengan dificultades para ello. Las técnicas usadas proceden de ese ámbito experimental que muestra el insuficiente aprecio de la especificidad de la procreación humana. Los procedimientos son abortivos cuando causan la muerte al óvulo fecundado y son potencialmente abortivos cuando existe el riesgo de que el procedimiento resulte en un aborto o muerte del bebé, y no se debe hacer ninguno de esos mecanismos en uso. El TIG o transferencia intratubárica de gametos. Los espermatozoides se inyectan en la trompa de Falopio para que se realice la fecundación directamente de manera natural y pueda tener lugar el proceso de la fertilización. TET, transferencia de embrión a la trompa. El embrión o embriones no son transferidos al útero, sino que mediante una sencilla intervención quirúrgica son introducidos en las trompas de Falopio para que desde allí continúen su avance hacia el útero. TOT, transferencia del ovocito a la trompa. Se transfiere el ovocito a una zona accesible a los espermatozoides de tal manera que en el acto sexual el espermatozoide pueda fecundarlo. En el caso de la TET, se transfiere al embrión concebido por fecundación in vitro, mientras que en el caso de la TOT es la fecundación la que acontece en la misma trompa porque solo se transfiere al ovocito, y sin embargo el transferir al óvulo puede dañarlo en el proceso ya que es una célula muy vulnerable. Además, la manipulación externa invasiva no es adecuada. Solamente con la posibilidad de riesgo de dañar al óvulo no hay que hacerlo, además de que el tema de haber manipulado el proceso puede resultar en otros riesgos que pueden afectar al bebé. ICSI, inyección intracitoplasmática. Consiste en inyectar directamente en el interior del ovocito un único espermatozoide y se utiliza en varones con bajo recuento de espermatozoides, así como cuando fracasan otras técnicas. También se ha conseguido que mujeres que han pasado la menopausia, incluso con más de 60 años, queden embarazadas con donación de ovocitos. De estas 4 técnicas, solamente la TOT puede considerarse moralmente legítima porque los principios que presenta no sustituyen el acto conyugal, sino que facilitan la fecundación de forma natural y, sin embargo, ya considerando los problemas ocasionados al ovocito, no son recomendadas. En las otras técnicas, se obtienen los espermatozoides por medio de la masturbación, por lo cual sustituye el acto conyugal para lograr la fecundación, y la masturbación es moralmente dañina. Diagnóstico genético preimplantatorio o DGP. Esta práctica se realiza en las técnicas de reproducción asistida y su finalidad es determinar el diagnóstico genético de los embriones obtenidos por fecundación in vitro con el fin de realizar la selección de los mismos. Tal selección se da con el fin de evitar la implantación de embriones con defectos o bien simplemente realizar una selección eugenésica. Con este tipo de prácticas se reduce al ser humano a un simple material de laboratorio, en donde el que no posee la calidad necesaria no merece vivir. Este tipo de mentalidad reduccionista y destructiva del otro tiende a sistematizarse y se traduce en una sociedad altamente discriminatoria que ya no sabe utilizar el valor de la dignidad humana, además de saber cómo desechar un óvulo fecundado es realizar un aborto.